Bienvenidos, bienvenidas a Arpedia, un lugar para acercarnos al arte. En el episodio de hoy, nuestro episodio número 2, tenemos un invitado muy especial. Una persona, un maestro de la fotografía dominicana, una persona completamente desprendida en su abordaje a este arte, a compartir conocimientos, a nutrirse también e informarse y mantenerse actualizado, por lo que puedo decir que definitivamente contamos con una persona con años de trayectoria en la fotografía dominicana y el arte en general también. Mi padre, Félix Sepúlveda. Hola, Félix. ¿Qué tal? Hola a Félix, todos, don un Félix, placer. papi. Yo no quiero ser don Félix ni papi, sino Félix. Ok, Hoy. bueno, el gran pues, Félix. bueno, también. Bueno, no, me gusta papi también. Realmente, mis primeros como recuerdo de don Félix es con mi abuelo Uy, sí, y siempre voy a tener eso muy en mi corazón porque me recuerdo que tenían una amistad muy bonita, tenían esa conexión y así es. lo recuerdo yo desde chiquitita. O sea, que siempre en mi vida don Félix también. Pequeñita, te conocí bebé casi. Digo, sigo siendo Como bebé. pequeñita, pero... Pero que sentado no lo vemos todo de cuánto medimos. Exacto. Compartimos tallas. Exactamente. Bueno, pues yo quisiera hablar de manera muy espontánea sobre ti, pero realmente me toca introducirte un poquito a manera formal, para que quienes tal vez no te conocen sepan un poco de quién eres, qué ha hecho. Tú eres graduado realmente de electromecánica Así es. en el año 1981. Para que Perfecto. hagan la matemática hacia atrás de tu edad. No voy a decir... Ingeniería reversa. Exactamente. Ahí te graduaste de electromecánica y luego yo sé que obtienes una beca Fulbright para irte a Estados Unidos a hacer Así es. tu maestría. Pero desde antes de graduarte ya tú habías tenido contacto con la fotografía a los 13 años. ¿Qué pasa a los 13 años? ¿Y cómo tú te recuerdas de eso? Bueno, si es lo que... Bueno, me tomaste así, pero a los 13 años yo fui a Estados Unidos con mis padres y ahí tuve un contacto hermoso con la fotografía. Yo no conocía mucho de la fotografía. Un tío mío llamado Pedro Sepúlveda era amante de la fotografía y se apareció a visitar a mis padres con una cámara Polaroid de la época y yo quedé maravillado, enamorado de la fotografía, de este equipo que con un clic salía una imagen y él lo sacaba y él era muy esplendoroso en su gusto por la fotografía, hacía todo un espectáculo mientras salía la Casi imagen. arte de magia. Sí, y él se dio cuenta de lo que me gustaba y me concedió un gran honor. Me dijo, tú vas a tirar las fotos ahora. Oh, wow. Y me prestó Oh, wow. la cámara. Y te bendijo. Y me bendijo. Pedro Sepúlveda, en Nueva York, a los 13 años. Entonces fuimos a un paseo, mis padres fuimos a un recorrido casi obligado, la visita a las cataratas de Niágara, y yo los obligué a que comprásemos una camarita. Okay. No sé si tú sabes ese detalle. Compramos una camarita 110, que era una camarita que parecía de espías. Es una Y ahí empezó Claro. mi documentación de las realidades, los paseos, los paisajes, un amor a primera vista O a primer disparo. y a primer contacto Wow. y a primer disparo de la fotografía. Yo no sabía lo que me iba a gustar porque no había tenido ese contacto, pero me fascinó el equipo, Ujú. la actitud de ese tío que nunca lo supo, que yo tuve esa influencia de él. Wow. Wow. Y la imagen que salía, y ahí yo veía a mis padres, me veía a mí, lo veía a él sabía mucho de fotografía Okay. y empezó a hablarme de composición, Oh, empezó a hablarme okay. de iluminación. Ah, bueno, pero ya eso no me Ahí parece yo que no me aprendí a conocía.
colocarme con relación al sol, porque en esos tiempos tú no podías tener un contraluz, así por así. Entonces, con Claro. pocas cosas que él me decía, yo como Fuiste que tenía la absorbiendo. facilidad. Y él ahí me dejó la cámara y se dedicó a turistear con los padres y yo era el fotógrafo. No fueron muchas fotos. O sea, cuando yo digo que yo tiré fotos, fueron como 5 fotos a partir de ahí. Claro, pero para la Pero época para la era... época era bastante. Sí, sí, sí. Y algunas de esas fotos se conservan en la familia. Sí. Oh, wow. Sí, mi querida María. En una cajita por ahí me encontré yo unas Polaroid Ay. de esas con mi madre, con unos lentes, como tipo una actriz. Sí, sí. Y mi padre y yo. Y creo que está mi tío también. De verdad que sí. El En valor una de esas fotos. de la fotografía. La historia que cuenta. Entonces luego regresas en el 87, volviendo al punto de tus estudios de Sí, posgrado. la maestría fue hasta el 84. Ok, Pero ya yo ahí tenía mi cámara. claro. Sí. Porque tú empezaste un curso por correspondencia. Cuéntanos de eso, porque Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta historia. sí. Empezó antes el tema. Mi padre compraba una revista que se llamaba Mecánica Popular. Claro. No sé si alguno de ustedes llegaron a oír o a Mi abuelo verla. tenía muchísimas en su Sí. casa. Aquí no había ningún tipo de instrucción fotográfica. O sea, no había escuelas, no había fotógrafos que enseñaran. Había que empezar con lo que apareciera. Y Mecánica Popular tenía una sección de 2 páginas de fotografía a blanco y negro, porque la revista era blanco y negro. Pero ahí aparecían fotógrafos demostrando imágenes y hablando de técnicas. Yo me recuerdo mucho fotografía marina, paisajes, retratos, y empezó como un amor, o continuó aquel que había iniciado cuando yo Los tenía los 13 13 años, de yo seguir teniendo esa afición por la fotografía. Cuando entro a la universidad en el 76, ya para el 79, un primo mío me dice que tiene una cámara Nikon de lentes intercambiables que quiere vender porque está dañada. Y para mí eso fue la gloria. Yo nunca había tenido en mis manos una cámara de lentes intercambiables, porque siempre había sido la 110. Y Claro. después compramos otra que era un poquito más grande, pero todo era de plástico. Y yo me recuerdo que yo estaba haciendo pasantía en Bonao, en la Falcon Bridge, y que nos pagaban muy bien. Una empresa de esa época que pagaba 200 pesos a sus pasantes. Era un espectáculo. Sí. Y el primer sueldo, que fue un 15 de agosto, al otro día yo me fui a Santo Domingo con unos amigos y le compré la cámara en 180 pesos, Tu sueldo. mi sueldo. Los otros 20 pesos eran pasaje para mi compañero y yo y la comida. Y volver a Bonao con la cámara dañada. Claro. Como yo en esos tiempos era ingeniero, pichón de ingeniero, aficionado a la fotografía, me puse a desarmarla. Y era lo que tenía desconectado. Y yo mismo la arreglé. La única cámara que he arreglado. Mi primera cámara. A partir de ahí no se me han dañado muchas, porque yo cuido las cosas. Y empezó mi trayectoria de comprar un rollo, empezar a tirar fotos. En esos tiempos, ¿saben? Había que revelar. Y duraba un tiempo. Entonces yo andaba con una mascotica, un lapicero, y se anotaba La apertura. el frame número 1. Apertura, velocidad y las condiciones de la escena. Si era de tarde, de día, la hora, un contraluz. Un Porque- estudio. Algo que porque hablamos de... ese era el claro, manual de estudio. Ujú. El rollo se enviaba a revelar, duraba una semana en regresar de Santo Domingo. Y ahí uno empezaba a ver los errores y los aciertos. Y entonces me encontré un libro en la calle del Sol que se llamaba Aprende Fotografía, Wow. de Kodak. Y por supuesto lo compré, el único libro de fotografía que había en Santiago a la venta. Yo lo compré y por supuesto yo dormía con ese libro. Y desde esa época empezó una disciplina que mantengo a la fecha y se llama media hora de fotografía. Y Claro la que mantengo.
y es que todos los días, por lo menos media hora, yo estudio fotografía. Y eso me ha permitido estar en todas las épocas. En la época de dura una semana en volver las fotos, hacemos revelado de un día para otro, hacemos revelado en una hora, y yo me divertía mucho en la casa de Melody. En ese tiempo, podríamos decir, fotoestudio A original. Claro. Sí, claro. Y con su abuelo, con mi tico, con el mismo Rafaelito, hijo de Don Cookie, Claro. teníamos como una especie de comunidad, Sí. también una comunidad generosa, porque Sí. no había mucha forma de aprendizaje, y los Cabrera eran una escuela, porque Totalmente. Don Cookie se había aventurado al negocio de la fotografía, que por lo demás, si hacerla de hobby era complejo, hacerla de negocio era todavía más difícil. Sí, las historias que yo oigo de esa Sí, época. y Don Cookie aprendió a martillazos. O sea, fue un hombre pionero. Si ustedes quieren hablar de emprendimiento, traigan la historia de Cookie Cabrera aquí. Porque Don Cookie, cuando oyó que las fotos se enmarcaban, se fue a comprar unas maderitas para hacer los primeros marcos con un clavito Sí. y con unos serruchos y empezar a enmarcar. Y que dónde hay que ponerle un vidrio y dónde yo corto los vidrios. Passepartout, ¿qué es eso? Y de ahí resulta que Don Cookie iba a ferias de mercado, a Sí. ferias de fotografía, un pionero de visita a ferias y de traer equipos y de ser arriesgado en inversión, fue Don Cookie Cabrera. Y por eso Fotoestudio A está hoy, 60 por años ese casi. espíritu Sí. de Sí. Cookie Cabrera. Y por ahí, yo con mi Nikon F, porque era una Nikon F, seguí aprendiendo. Y yo decía que yo era, porque era ingeniero, estudié ingeniería, me gradué. Y seguiste Y la seguí. ingeniería. Luego trabajaste en el León Jiménez Sí. por Cuando, 20 años. Sí, 20 años. Yo antes de trabajar en el León Jiménez, porque la beca Fulbright fue a través de un concurso que las universidades dominicanas presentaban candidatos y el compromiso era regresar a dar clases. Yo regresé en el 84 Ok. y cumplí mi compromiso, que era dar 3 años de clase Ok. como profesor de tiempo completo. Pero mi Nikon F estaba conmigo. Todo el tiempo. Todo Claro. el tiempo. Se fue conmigo a la maestría, regresó, me acompañó y yo era ingeniero aficionado a la fotografía. Ya en esa época hice mis primeros trabajos comerciales, entre comillas, y hacía sesiones de fotografía, sobre todo a amigas, y yo le cobraba. Yo hice unos paquetes fotográficos que era básicamente para yo practicar iluminación. Sí. Pero como yo tenía que revelar, pagar y todo eso, Había que costear, sí, claro. y me fue muy útil arriesgarme a empezar a trabajar con clientes, entre comillas, porque yo empecé con amigas, pero esas amigas tenían amigas que no me conocían y de pronto me llegaron algunas personas que yo no conocía. Ujú. Y yo empezaba a improvisar, y hay que aprender a usar los flashes ahora, a usar flashes. Claro. Sí. A rellenar. Ya cuando me casé con tu querida madre, mi querida esposa, yo hacía mis equipos, mis sombrillas. Eso nos comentó María en el primer capítulo, el 00, Sí. que usted hacía sus Los softboxes. lifestyle, Wow. todo eso. Y mi modelo principal era mi querida esposa. Ay, me imagino. Sí, y mis hijas, todas bellas, gracias a Dios. Pero definitivamente mami fue tu sujeto. Sí, La- mi La inspiración, la musa. La el mu- sujeto, ella la fue el sujeto y la musa. y el predicado también. Sí, de verdad que creo que fue algo muy especial estar expuestas a mucho trasfondo autodidacta de tu parte y ver ese amor que nosotras también creció, ver cómo tú desprendidamente siempre te acompañó, o sea, la fotografía siempre fue parte de ti Sí. y el significado y el valor que es una fotografía en nosotras también creció. Nosotros tenemos algunas preguntas, pero Preguntas. claro que sí, que Ok, tenemos no, algunas yo soy- preguntas. Ya hemos hablado de cómo tú empezaste en la fotografía y cómo ese propulsor inicial de aquel encuentro con tu tío puso como una nota especial que en tu vida no desconocías. Así es. Pero, ¿qué significa el arte para ti? Uy, el arte. Bien, hay algo muy interesante. Mi madre, que era médico,
también pintaba. Sí. Y mis tías, dos de ellas, pintaban. Pero la mejor de todas pintando era mi madre. No, pero una cosa espectacular, o sea, Wow. sí, sí. Y Me encantaría ver uno de esos cuadros, si existen. sí, tengo algunos guardados para cuando ciertas casas abran sus ventanas, paredes. Sí. Sí, entonces, de alguna manera mi madre tenía cierta afición por el arte. Yo siempre digo que los médicos son artistas, porque es una profesión que necesita de una sensibilidad y una conexión con la creatividad también, los que son Claro, buenos médicos. claro. Y yo creo que también en la parte de observación, Sí, o sea, hay un componente de y la inspiración, la inspiración. incluso. Un diagnóstico tiene un componente de inspiración unido a una experiencia. Ujú. Y mi madre siempre tenía como ese dejo de admirar cosas artísticas. Y aún yo, no teniendo un hogar pequeño, también me interesé por la música. En mi casa no había nada de música. Y yo tenía mucha influencia con mis padres. Logré que ellos compraran un equipo de música para oír música. Entonces yo oía mucha música. Y música que en su momento tenía ciertos amigos que nos conectamos con música clásica, jazz, rock del bueno, música de Esa idea protesta. controversial. Sí, el sí. bueno y el malo. Don Félix, una pregunta, porque me parece muy interesante. Yo siempre he oído que mi abuelo oía música Sí, clásica y ese tipo, y veo como una conexión. Me parece tan interesante. sí, porque la fotografía se nutre mucho de todas las ramas del arte. Claro, Hoy día, quizás la gente puede pensar que la fotografía es un arte muy concentrado en imágenes, pero no. La poesía, la música, todo eso nutre lo que es el acervo fotográfico, porque al fin y al cabo, fotografía no es crear imágenes, es la narrativa, narrar historias, contar Captar. historias. Entonces, mientras tú más tienes dentro, más puedes sacar para narrar una historia. Entonces, ese recuerdo mental de letras, de melodías, de poemas, de cualquier cosa que pueda haber, y de pintura, y de cine, todo eso te puede dar un clic para crear. No para imitar ni emular, sino para construir. Para enriquecer. Para enriquecer. Es la nutrición. Ujú. O sea, el arte, cuando uno te quiere el arte, para mí es una fuente de nutrición, es una fuente de inspiración, es la fuente de formación. Porque yo digo que estudio fotografía y parte de lo que siempre he llevado medio paralelo es cierto estudios también Ujú. de disciplinas artísticas. Y no hay forma de que un fotógrafo sea profundo y extenso en su narrativa si no tiene también un dominio de otras artes. Definitivamente. Y por eso tú ves que los fotógrafos estamos yendo a exposiciones, bienales, concursos, donde no solo se habla de fotografía. Ujú. Sí. Claro, hay otros tipos de fotógrafos que son más... tu abuelo tenía Ujú. un término que lo voy a traer aquí, quizás tú lo viste, choferes de cámaras. 100%. Sí. Los choferes de cámaras son aquellos que Sí, usan... qué bueno que vienen dos puntos. Y Sí. empieza la explicación. porque- Claro. Son aquellos que usan la cámara como un medio de subsistencia, como un chofer de un carro público, de Uber, usa un automóvil. Ese no es un amante de Fórmula 1, aunque está todo el día montado en un automóvil. Ujú. Y hay mucha gente que tiene cámara y vive de ellos, pero no aman la fotografía. Sí. Lo que hacen es fotografía. Y generalmente está ligado a un cobro. Nosotros los fotógrafos, porque yo dije que yo era ingeniero aficionado a la fotografía, ahora me doy cuenta que soy fotógrafo Claro. aficionado a la fotografía. No, nosotros somos fotógrafos de raza. ¿Tú Eso sientes es una- que en reflexión tú realmente siempre fuiste fotógrafo? Sí, yo siempre fui fotógrafo y puedo hacer muchas cosas conexas, paralelas y anexas, pero fotógrafo en esencia. Sí. Y cualquiera de ustedes puede ser de cualquier profesión y puede ser otra cosa en esencia. Ujú. Porque yo conozco médicos, ingenieros, arquitectos, que son cocineros en esencia, Sí. pero son tremendos profesionales dentro de lo que se han titulado. Pero su vocación quizá es eso que hacen por amor y su interés. Claro. Y Sí. bueno, hablemos entonces un poco de esa transición de lo análogo a lo digital. Ah, qué bien. Miren, yo le puedo decir algo.
Porque tú estuviste en el Y2K de Yo- la fotografía. Sí, en el yo Y2K, estaba en todo, desde el cuarto oscuro hasta el cuarto claro y la inteligencia artificial. O sea que, gracias a Dios, tengo la bendición de estar viviendo las etapas. No te vamos clásicas. a pedir a que escojas una como tu favorita, pero sí de tus sentimientos. No, mire, déjeme decirle. Sí, porque todo tiene una base. La cámara es una herramienta, al fin y al cabo. Sí. Aunque para los fotógrafos también es un amor. O sea, uno también tiene una afición por el equipo. Uno se divierte. Tienes que contar tu secreto de qué tú pides cuando te vayas de este mundo, Sí. con que te vas. A la Nikon F la tengo guardada ya porque mi querida hija Nicole dijo, papi, en tu féretro te vamos a poner esa cámara Ahí en con tu él. pecho. La Nikon Qué- F. Porque, Qué poético. pero Me tú no encanta. sabes por qué es. Porque es que todas las noches lo encontrábamos en su habitación escuchando el clic de la cámara. Sí. Y él hacía clic, ¿Cómo que funciona? clic. Sí, no, solamente no, es que hay cámaras que suenan de una manera especial. La Nikon F, 100%, Félix, 100%. clic, ese Unos sonidos clic. tan lindos. No. Como no. hay otras que tú crees que te dan Y un fuetazo. Sí. Ah, por Y tú ejemplo, le dices, aléjate. mi aléjate cámara- de mí. Esta no es mi cámara. yo tengo una cámara de boda análoga, la Brónica, que es una guillotina. ¡Pra, pra! Entonces eso no es sexy. Pero una Nikon F3, claro, wow, uno puede pasar la noche oyendo eso. Bueno, Entonces, pero que podemos enterrar con la F y con una foto no, de la mami. F3 yo la O sea, tengo en el apartado de herencias para que siga Ay. propagándose. La Pero net- sí tengo una pequeña pregunta como adyacente a eso. yo le he respondido lo de la Ah, perdón, transición, perdón, pero perdón. podemos hacer un Porque, ritmo. Dale, me gusta, por, me gusta. por eso Sí. voy, porque yo vi en mi abuelo ningún tipo de resistencia a lo digital. Pero nada. Él dijo, vamos arriba, esto es lo nuevo. ¿Cómo yo me encuentro a mí dentro de lo digital? ¿Le pasó algo similar? Bueno, para mí fue un encanto, porque yo soy digital. O sea, mi profesión, que era ingeniero eléctrico, yo hice una maestría en tecnología de información, Ok. específicamente ingeniería de computación. Mi tesis de graduación fue detección de fallas en circuitos CMOS. ¿Y qué pasa? La tecnología CMOS, ¿Quién hacemos? CMOS, es una tecnología que se usa para los sensores de fotografía. Entonces ya yo me sentí conectado cuando empezó la fotografía Claro. digital. Y que por Claro. fin. Entonces, yo en mi época de estudiante allá diseñaba circuitos digitales. Ok. Y yo aquí vine como profesor de ingeniería electrónica, de materia de electrónica digital. Y desde que yo digo la palabra digital, se conecta conmigo. Entonces yo rápidamente hice la transición a lo digital. Y el manejo de computador siempre ha estado presente en mí. De hecho, cuando aquí llegaron las computadoras personales, en el 1986, me parece que fue por ahí, a los primeros profesores de la UCAMAIMA, yo fui que le di la clase. La primera clase de uso de computadores personales la di yo en la UCAMAIMA. Y creo que fui el primer fotógrafo que hizo bodas digitales en Santiago. Y no sé si en el país, pero una boda completamente digital, yo estoy seguro que empezó conmigo en el 2003. Fue en el 2003, con una Fuji. Sí, Y ya me yo- acuerdo de y la ya- Fuji. Me acuerdo de su peso. Una Fuji S2. Sí, pero antes de eso, ya yo hacía bodas híbridas. Sí. O sea, teníamos una camarita digital Nikon y Ok. mientras hacíamos fotos con rollo, muchas de mis asistentes, que luego se convirtieron en estrellas, hacían fotografía digital. Esa era mi próxima pregunta. Cositas así. O sea que mi transición a lo digital fue totalmente fácil. No solamente fácil, que la actualización para mí también es fácil. Por eso yo puedo estar al día, por mi vocación y por mi formación. Entonces yo puedo estar al día en lo digital, en el uso de programas. en Ahora el uso sin de cámaras, espejos. sin espejo, con espejo. Y si hay que volver para atrás, también. Claro. Entonces, cuando empezó el tema de las bodas digitales y todo eso, muchos fotógrafos me buscaban como referente para que le explicara las configuraciones, el uso. Yo trabajaba en el grupo León Jiménez, como hablamos. Yo cuando terminé mi contrato con la UCAMAIMA,
una semana antes de terminarlo me llamaron del grupo de los Jiménez, por una casualidad. Y ahí yo entonces trabajé 20 años. Y durante ese tiempo yo seguía haciendo fotografía, al punto tal que empezó mi carrera de fotógrafo de bodas, mientras yo era empleado simultáneamente del grupo de los Jiménez. Sí. Entonces yo escalé posiciones, yo llegué a ser gerente y director. Y la gente decía, ¿y cómo esta persona que es gerente se va los sábados a trasnocharse hasta las 2 de la mañana a hacer fotografía? Y mi misma esposa me lo preguntaba. Y yo le decía, no, es que acuérdate que yo te dije que yo soy fotógrafo. Porque se lo dije una vez. O sea, que trasnoche es desde siempre. Toda la vida. Sí, sí. Entonces, gracias a Dios, eso me permitió que yo no me desconectara. Y también ahí empezamos a hacer grupos fotográficos, hicimos el grupo fotográfico de Santiago, grupos. Y siempre ha habido una conexión cercana y yo diría hasta protagónica con la tecnología del momento. Sí. Con la tecnología del momento y ahora estamos yendo a esto. Y es que estamos volviendo a tener un amor por las cámaras de rollo, Claro. de film. No es que va a regresar el film, pero hay como una especie de culto, de movimiento hipster, ¿qué se llama? Bueno, el hipster fue, y yo creo que Hay una como nostalgia. que hay un Gen Z Sí. como abrazando Sí, entonces esa calidad y cualidad que Claro. trae la Yo he- fotografía. Siempre. yo he hecho un par de videitos abriendo cámaras Wow. y haciendo... Yo tenía un rollo. Trae muchas sorpresas. Ay, Dios. Yo creía que me traía un rollo. No lo traje. Ay, sí lo traje. Como, yo iba a decir, como buen fotógrafo. No, pero peco. miren, sí, Claro. cuando hablemos de eso, sí. Esto es un rollo. Muchos muchachos que yo No saben doy lo que clases, es. No sabes. no han visto esto y eso es un film. ¿Y qué se hace con eso? Y a veces lo quieren hasta sacar para verlo. Y entonces no saben que eso se vela, que es diferente a hacer revela. Entonces yo les explico, no, eso se pone en la cámara Claro. y luego se pone así, se cierra Y le escuchamos. y la escuchamos sonido. cargándose. Ese sonido. Esta es una camarita de culto. Esta es una Yashica T4. Ay, no, ya, Yo ya. me recuerdo que la compré en Estados Unidos, era un japonés al lado mío, de hecho, la vi y dice, oh, Yashica T4. Eso quiere decir Yashica T4. Y es una camarita de culto que hoy se está vendiendo cara. Entonces, de esta sesión, vamos a sacar tremenda como se puso ella. Esa luz le dio y la bañó bella. No, Claro. no, ella siempre en su No, punto. Yo dije, podía, ah, no Sí. podía quedarme en la sombra. Entonces, había que buscarla. para nuestro público. Bueno, al fin y al cabo, esas transiciones de lo digital a lo análogo, y ahora estamos explorando también inteligencia artificial. ujú. No porque a mí me interese hacer fotografía con inteligencia artificial, sino porque como parte de una institución que procesa imágenes, Claro. tenemos que estar a la vanguardia del conocimiento, aunque no sea del ejercicio. Exacto. Entonces, pronto vamos a tener también que incorporar la inteligencia artificial en las clases que damos, incluso en la Ucamaima, o en FS, o en cualquier lugar que demos las clases. O sea, que hay que estar al día. Y esa, gracias a Dios, ha sido una de mis bendiciones, el amor por estar al día. Y Eso seguir- yo creo que es lo que ha hecho la diferencia. Claro. Y volviendo a una nota que hemos hablado de la nostalgia, pero, y tú mencionas de cómo hacías tu ejercicio profesional de lunes a viernes, pero los fines de semana trabajabas. ¿Qué ha sido, qué fue, qué es haber contado con el apoyo de tus hijas para ir a los eventos, para seguir incursionando en el mundo fotográfico? ¿Qué ha significado para ti? Lo grande que ha sido eso, yo no lo puedo decir en pocas palabras y quizás para decirlo tenga que usar cosas que no son palabras. Por ejemplo, expresiones y lágrimas. Wow. Ay, papi. Porque para mí, haber tenido a mis hijas acompañándome, Porque tú a los 13 años, tu tío te enseñó la cámara, pero yo, mis 12, 13 años, hice mi primera fotografía, mi primera boda sola. sí, y Yo- fue una boda hermosa.
Yo estoy en shock ¿Tú desde que María me dijo llegaste a eso. usar esta Sí. cámara, María? Sí, yo la llegué a ¿Tú usar. la llegaste a usar? Ujú. Miren, No. señores, uno siempre tiene predilección por lo que son los hijos. Entonces, cuando me preguntan sobre mis hijos, todos son las mejores hijas. Claro. No hay ninguna duda. Pero con María yo tengo un detalle y es la diferenciación de su talento. Porque Ay, Dios. todas tienen talento. Pero la diferenciación del talento de María, que está aquí con nosotros, ha sido algo tremendo. María agarró esta camarita cuando ella tenía, Esta es la cámara. Esa es la cámara. esta es la cámara que agarró María. La famosa Ella cámara. tenía 2 años, creo yo, no sé si llegaba a 3. Y 2 años. sí, Yo era un bebé. La Bueno, yo historia pensaba que fue- era mucho más joven de lo que yo pensaba. Wow. bueno, y ella agarró la cámara y yo no sé si ella me había visto tirando fotos y su madre estaba parada frente a ella. Y como bebé, la agarró y se puso el visor en el ojo. Y hizo un movimiento que yo a muy pocas personas, inclusive grandes, lo he visto hacer de manera natural. Vio y se dio cuenta que así, vertical, era que quedaba bien sacar a su madre. Pero hizo otro gesto artístico. La vio y puso la rodilla derecha en el suelo para tirar la foto desde más bajito y que pudiera cubrir mejor. Yo desde ese día no hablo igual. Desde ese día yo no hablo igual. Un día fuimos a hacer unas fotos a Jamao. Tierra de Cookie también. Sí, Ah. a Jamao. Tal vez tú no te recuerdas de eso. Y mientras yo hacía la foto en un sentido, María tiró la foto en el otro sentido. Y resulta que cuando yo llegué y revelé, las fotos de ella estaban mejor que las mías. Sí. Y entonces sale un concurso de Kodak, Conoce mi tierra, Sí. y yo envío las fotos de María. Ujú. Yo tenía 7 años ahí. Y María ganó un premio. Ujú. Pero entonces cuando supieron que era hija mía, creyeron que yo era que había tirado las fotos. Y no fue así. De hecho, ella tiró las mejores fotos en la misma salida. Ujú. Y la precocidad y el talento podría ser el tema de un podcast, pero en sentido general, todas mis hijas en etapas distintas me han Sí. ayudado en la fotografía, pero Porque hacer fotografía de eventos De requiere eventos, de un equipo sí. y de un equipo en que tú confíes. entonces mis hijas, sobre las que tuvieron el núcleo del momento de mayor trabajo fueron Nicole y María. Ujú. Riquelme me ayudó al principio, la más grande, la mayor, Isabel me ayudó al final. Pero cuando tuvimos esa época de trabajo duro, que hacíamos 30 bodas al año, cosas así, María y Nicole estaban conmigo. De hecho, en un momento yo pensé que iban a odiar la fotografía, porque su relación con la fotografía era de trabajo, no era de disfrute. Claro, muchas veces, tú sabes, también por el apoyo al proyecto familiar, aunque tú simultáneamente seguías en la empresa de León Jiménez, Sí, nosotros apoyamos este futuro, el emprendimiento. el emprendimiento. Y yo creo que mucho lo hicimos. Yo sé que yo siempre he amado el arte, la fotografía, pero la química y Sí. la conexión que como familia pudimos desarrollar es algo, unas memorias imborrables que yo quisiera también a mis hijos pasarle esa experiencia de conectar con algo tan bonito que no era simplemente por el, bueno, hay que hacer dinero, hay que hacer trabajo, porque la verdad es que apoyaba también Sí. el proyecto de familia Claro. que Y- éramos, pero fue una experiencia, un vínculo. Y yo puedo agregar, ya que tú lo quieres hacer, que vamos, es vínculo, es enseñanza, y para mí fue felicidad. Ujú. Porque para mí era felicidad. No Claro. solamente hacerlo, sino hablarlo. Cuando iban los clientes a ver los paquetes, porque ahora se ve todo ¿por dónde es? Por Instagram. Ujú. O Ok. WhatsApp o algo así. O algo así, pero antes había visita cara a cara. Claro. Y uno mostraba álbumes y El dossier trabajos, el fotográfico. dossier, el portafolio.
Y también se empezaban a mostrar imágenes digitales. Y yo le decía, en la boda nosotros somos más de un fotógrafo. Realmente las fotos que ustedes ven ahí están hechas por mis hijas y yo. Y a veces la persona decía, ¿las hijas suyas? Y yo decía, sí. Y yo reconozco muy bien cuáles son las fotos de mis hijas ahí. Y la gente me preguntaba, tal vez tú nunca has oído esto. Y yo decía, sí, las fotos más bonitas son las de las hijas mías. Ay. Y no era que yo lo decía como publicitario, sino yo lo sentía. Y de hecho, a un amigo muy cercano me preguntó un día, Félix, porque yo tenía mi empresa nueva de impresión, ¿y hasta cuándo tú vas a hacer fotografía de bodas? Y yo le dije, hasta que mis hijas me acompañen. Me acuerdo, sí. Me acuerdo de eso. Y a veces uno dice la cosa y no sabe cuánto es verdad. Ha sido así. ¿Qué? Al final se dio. Sí. Y yo no solamente he sido fotógrafo de bodas, porque yo amo la fotografía. Yo sigo haciendo fotografía y mucha fotografía. La que me gusta, la mía. Sí, que también tienes una trayectoria en el ámbito de concursos, de exposición, con el grupo fotográfico de Sí. Santiago. Y creo que Melody tiene algunas preguntas Claro, ahora para tengo ti. miles de preguntas. Pero Wow. hay unas puntuales que realmente me gustaría que usted nos diera un poquito de su percepción de todo lo que pasaba en unos momentos específicos. Ok. Por ejemplo, háblenos un poco de su experiencia en grupos, per se. Ok, Grufos. Grufos quiere decir Grupo Fotográfico de Santiago. Así es. Sí. Por allá, ojalá no me equivoque en el año, Ujú. sí, 1995, por ahí, un grupo de aficionados de fotografía artística, por casualidades diferentes, nos conocimos. Nos conocimos alrededor de otros fotógrafos en Fotoestudio A, en Casa de Arte, y de una manera espontánea se armó una exposición. No éramos Grufos, fue una exposición en honor a Wilfredo García, Claro. Ujú. porque en Casa de Arte se acababa de inaugurar una sala, la sala principal, que se llamaba Wilfredo García. Ok. Y hicimos una exposición donde estuvo Apeco, El gran Apeco. Bueno, pura penso, Apeco, el gran Apeco. Ellos Como- merecen su podcast, su episodio, Wilfredo, Sí, Apeco, Don Cookie, Sí, sí, esos caballeros, esos grandes. es decir, los precursores, necesitan su momento. Entonces, ahí nos reunimos y conocimos las excentricidades, las particularidades de Apeco. En Casa de Arte se hacían noches de presentaciones artísticas, Hermosas, performance, hermosas. de jazz, de teatro, danza, Pintura. música, pintura. Entonces Apeco también era un asiduo performático. O sea, él hacía actuaciones en vivo, espontáneas e improvisadas, y muchas veces en torno a la fotografía. Y por ahí empezó el vínculo entre todos y la costumbre de reunirnos. Y un día Ok. dijimos, pero vamos a reunirnos y vamos a hacer un grupo. Y entre todos surgió el nombre Grupo Fotográfico de Santiago. Hicimos la primera exposición en octubre del 96 que se llamó Identidad. Identidad. Exposición con carácter de urgencia ya. Y fue impresa en el glorioso laboratorio de Fotoestudio A. Vitico Cabrera, el diseñador estrella, hizo el afiche. Y tu papá, perdón, tu tío Vitico y tu abuelo Don Cookie fueron miembros fundadores de Grufos. Yo oí muchas historias. Sí, de hecho la segunda reunión de Grufos fue en casa de Don Cookie. La primera No me diga fue, que doña Nené les cocinó a ustedes. no creo que nos cocinó, no me recuerdo, porque éramos muchos. No creo que, pero no lo recuerdo, pero lo más probable es que sí. A tu abuela, doña Nereida, yo la conocía bien, una dama encantadora. Ay, sí. Sí, ella siempre estaba alrededor Y cocinaba bueno, por eso. y cocinaba bueno. Pero quizás cocinó y yo no me recuerdo. Bueno, al fin y al cabo empezó una
costumbre de reunirnos, nos reuníamos semanalmente. Ujú. Y el grupo ya tiene 27 años y seguimos siendo grufos. Incluso tuvimos un vástago, que yo espero que también, que yo adoro ese vástago. Se llama Grufos Junior. Tus grufitos. Mis grufitos, que para mí es un grupo que nunca va a envejecer. No importa la edad que tengan sus integrantes, seguirá siendo grufitos y seguirán No siendo le digas Melody. las niñas y los niños de la fotografía de Santiago. Y parte de eso es la idea descabellada. Pero yo admiro muchísimo esa trayectoria y esa unión de grupos. Sí, Claro. Esa permanencia también en el tiempo. hemos tenido permanencia, hemos tenido poquísimos conflictos. Amén. Nos seguimos reuniendo. Yo creo que tenemos algo importante, es que no hay lucha por el poder. Sí, Interesante. nadie quiere ser el presidente, o sea, tenemos incluso directivas, pero es una directiva donde cualquiera dirige. Ujú. Y nos constituimos y aparezco yo como director coordinador. Y ante los medios y todo, yo soy el director coordinador, pero siempre he luchado por no verme como el jefe de grupo ni nada parecido. Y ahí hay una comunidad. Vamos a sacar nuestro primer libro, que Pero es una premisa. empezó siendo el libro 20 aniversario, pero va a ser el libro 25 aniversario. Y lo vamos a sacar cuando cumplamos 27 años. Pero es el libro 25 aniversario. Ya está a punto, Ready. a A punto de ser parido. de ser parido. Y esa comunidad nos ha mantenido también como amigos, como activistas. Somos Claro. uno de los grupos ya icónicos y legendarios de la fotografía dominicana. No solo por la permanencia, sino también por los logros, tanto locales como internacionales. Tenemos casi 50 exposiciones colectivas, Wow. tanto en el país como fuera del país. Estamos, yo diría, cuando se habla de fotografía dominicana, hay que hablar del Grupo Fotográfico de Santiago. 100%. Y no quiero dejar de mencionar que ese grupo viene de la tradición de lo que se llama la Escuela Fotográfica de Santiago, Ujú. que empezó con aquel grupo de los alpinistas, que eran unos médicos sobre Sí. todo, que se reunían y salían a hacer fotos. Y luego vino Jueves 68, que Don Cookie fue parte de Jueves 68, y Vitico Claro. era el enfant terrible, el niño terrible, con 17 años o 16, de Jueves 68. Y de ahí hubo una versión de Fotogrupo Santiago. Fotogrupo fue un grupo fotográfico formado por Wilfredo García, Ok. que fue miembro fundador de De Jueves Jueves 68. 68. Pero cuando Wilfredo se fue a Santo Domingo, hizo Fotogrupo allá. E hizo una filial de Fotogrupo en Santiago, Fotogrupo Santiago, que no duró mucho tiempo de vigencia. Y después que Fotogrupo Santiago terminó, que yo no fui parte nunca de Fotogrupo Santiago, surgió Grufos. Y la fotografía de Santiago sigue y se ha revitalizado mucho. Hay nuevos grupos, han habido otros grupos. Y ahí estamos, dándole calor. Increíble. Realmente, oír sus historias con lo que yo he oído de mi abuelo y oí, realmente me parece que ha sido como una época dorada con ustedes en la fotografía de Santiago y del país. Éramos Y- románticos. Claro, Teníamos claro. amor por la fotografía. Porque en esa época tampoco había no había internet. Yo no podía ver un video de YouTube. Yo no conocía una cámara que no me la pusieran en la mano. Entonces, parte del conocer era que cada quien llevara su equipo. Una reunión se hacía simplemente Sí, yo con recuerdo. 3 cámaras, El intercambio. Un tutorial de Llevábamos cámaras. revistas. Y algo que no se hace ahora era que todo el mundo imprimía fotos, generalmente un fotoestudio A, para llevarlas y ponerlas en el suelo. Y cada reunión era casi una especie Analizarlas. de crítica, curación, de curaduría de portafolio. Claro. Wow, qué chulo. Y lo compartíamos y eran unas reuniones de verdad inspiradoras. Y por eso todos conservamos ese amor. Ujú. Porque esa semilla que plantamos ahí, con esa mística de grupo, la mantenemos todavía. Y don Félix, ¿cuáles han sido esos fotógrafos que han marcado su carrera fotográfica? Sus referentes, sus inspiraciones. Oh, wow. Mira, Esa- cuando esa pregunta se la hacen a uno piensa mucho en qué fotógrafos del extranjero, como dice uno, foráneos, de esos grandes maestros, uno puede
acudir. Pero mis inspiraciones son fáciles, son locales, muchas de ellas. Don Cookie Cabrera fue una gran inspiración para mí, Claro que sí. porque yo con él aprendí. Don Cookie me enseñó cosas, no de una clase, Ujú. sino de una cápsula en una de esas reuniones que hacíamos en las tardes. Y él me decía, Félix, ¿tú conoces tal equipo? Y yo, no. Mira, aquí hay una Hasselblad, una cámara. Que tuvo 7 en su ¿Qué momento. cámara, eh? Sí. ¿Cuál cámara? Entonces yo veía y decía, wow, una Hasselblad. Pero yo era rápido, ya yo me quedaba con ese nombre. Y por ahí seguía yo investigando qué era la Hasselblad y todo su sistema. Félix, ¿tú sabes lo que es sincronizar con flash? Y yo, ¿qué es eso? Y así, porque es que no había instrucción. Y me dicen que él iba como al extranjero, él hacía como cursos allá, Sí. y él venía aquí y como que esparcía esos conocimientos. El primer seminario formal que yo fui de fotografía fue de un Cookie que lo dio. Wow. Pero muy bien organizado, en un hotel, ¿Cómo? con diploma. Melody. Sí, ¿Tú sabes esa parte de tu abuelo? con diploma y con brindis. Brindis, que lo hizo mi abuela, no, mentira. Lo hizo tu abuelo y con modelos. Wow. Sí, porque fue de bodas. Mm, Sí, y yo estuve ahí un sábado, todo el día. wow, Sí, wow. tu abuelo, un pionero también. Entonces oír de otra persona que no es parte de mi familia directa, pero que sí, porque son felices. Sí. Como... Pero yo tengo más referentes. No, claro. ¿Sabes otro gran referente? Vitico Cabrera. ¿Por qué Vitico? Porque Vitico era el que estaba fuera de tiempo, el Sí. adelantado para su época. Siempre lo ha sido, ¿eh? Vitico era Todavía ahora. el experimental. Vitico hacía lo que nadie hacía y de una manera que nadie lo hacía. Tenía un talento tan amplio que mezclaba fotografía, pintura, serigrafía y música en una sola obra. Y el primero que hizo Impresionante. fotografía sin cámara fue Vitico. El Yo hice primero, con que él muchos. sí, el primero que aprendió a usar Photoshop en este país fue Vitico. Sí. El primero que usó un impresor de formato grande, para hacer impresiones inmensas, artísticas, fue Vitico. Entonces Vitico era siempre un adelantado. Y a nivel de diseño gráfico, tremendo. No. Tiene una habilidad. Tremendo. Tiene Y un usaba- don. y O poeta. sea, es un don. y, Tiene todo. y usaba Photoshop. Y tocaba una flautica, una... Él fue el primero que me enseñó. Y para mí influencer, porque subo una cosa a Instagram que yo soy súper Sí. fan. No, tío, No, tiene otro nivel. y es una persona muy dada, muy entregada. Hicimos proyectos juntos, fotográficos, expositivos, de todo. Y otro gran influencer de la época para mí fue Domingo Batista. Sí. El gran Porque Domingo. Domingo era el consagrado. Era el fotógrafo feroz de la época. El que no negociaba calidad ni resultado con nada. El que hipotecó su casa para dedicarse a hacer un libro de fotografía. Y el que vivía de la fotografía artística y ha vivido como pocos o el único artística, porque no estamos en eventos ni laboratorio. Estamos de acuerdo, Domingo. es cierto. Entonces Domingo sacó un libro llamado El color del camino y yo estaba en Estados Unidos y me enteré de eso. Y Domingo y mi padre eran vecinos, vivíamos en el reparto universitario y yo por teléfono llamaba a mi padre una vez al mes y me enteré de ese libro y dije, ustedes tienen que comprar uno y mandarme. Sí, porque yo era muy amante de mi país y a todo el mundo allá que no conocía dónde quedaba República Dominicana, yo vivía pregonándole. Yo era el primer agente de turismo. Y ese libro me sirvió para que otros conocieran, no de mis palabras, sino con imágenes, lo que era República Dominicana. Pero ya yo había tenido un encuentro con Domingo. Domingo, alguien le dijo en el vecindario, creo que fue Nené, que le dijo a la que trabajaba donde Domingo, que a mí me gustaba la fotografía. Entonces yo tenía mi Nikon F. Nené era entonces la que trabajaba La con mis que trabaja, abuelos. sí. Ah, ok. Esa red que había, ese Esas dark chicas, web que esa- había.
Y Domingo dijo, pero dígale al muchacho, así mismo, porque yo tenía 19, 18 años, que venga a ver fotografía un día. Y fui donde Domingo, y Domingo, sin conocerme, yo era el vecino, el hijo de la doctora y de los doctores, que eran como se conocían los padres míos, y me saca montones de fotos. Eso fue antes de hacer su libro. Y comenzamos a hablar de fotografía, y él se maravillaba de mi conversación fotográfica. Y se quedó ahí un día. Nos volvimos a encontrar cuando ya yo compré mi primer impresor. Y yo le dije, pero yo soy el hijo de Doña Consuelo. ¿Cómo? Y ahí empezó una relación que se mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nosotros le imprimimos todo a Don Domingo, gracias a Dios. Y para no terminar sin hablar de otro gran referente, a Peco. Claro que sí. A Peco fue un gran referente. Yo me inspiro también de amigos de Grufos. Y cuando quiero volver a mi fotografía de eventos y de bodas, me pongo a ver algún álbum digital que tengo donde María haya hecho fotos. Y don Félix, ya para terminar este glorioso capítulo, me ha encantado. ¿Cuál es una opinión controversial que usted tiene sobre el arte? Controversial. Que el arte, hay un arte que le llaman contemporáneo, donde mucha gente que no es artista, quizá utiliza ese medio para creerse y hacerle creer a otros que es artista. Pero hay un arte contemporáneo que es muy bueno. Y ese se mezcla con el que no es tan bueno. Entonces yo creo que lo controversial es uno tener el discernimiento, porque hay un arte contemporáneo extremadamente de calidad que liga el concepto, la estética, aun sea la estética de lo feo, y la trascendencia, y la enseñanza, así como la expresión del individuo. Entonces mi idea controversial es que hoy día hay que tener discernimiento. Wow. Y un gran deseo, hacer una exposición con mis hijas. Es el arte controversial. Bueno, vamos a ponerlo en práctica pronto. En carpeta, aproveché de aquí para lanzarlo al aire. Bueno, pues no hay palabras para describir lo que ha sido esta experiencia, esta oportunidad en cabina, cercano, porque como tú bien expresas, uno siempre escucha de sus familias, de sus familiares, las experiencias, ese recorrido, y para nosotros es como muy normal. Todo lo que se envuelve, todo lo que trae vivir en un entorno de fotografía, pero escuchar cómo esto ha germinado, cómo ha crecido, cómo ha madurado, la verdad es que aporta un valor y unos sentimientos que no voy a olvidar nunca. Yo estoy muy agradecida por esta experiencia, papi, por habernos acompañado y por definitivamente creer en el proyecto que junto a Melody estamos iniciando de Arpedia. De verdad, gracias, don Félix, infinitamente. A ustedes les deseo lo mejor, de dentro, de afuera, en Arpedia y en todo lo que hagan en sus vidas. Que Dios la bendiga. Gracias por acercarte. Este segmento es hermoso. Gracias por haberlo empezado. Y nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Gracias por seguirnos en Arpedia y cualquier pregunta que tengan para Félix Sepúlveda, el invitado de hoy, pueden dejárnoslo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye.